vimos, en la clase anterior que tuvieron conmigo, me refiero, que fue el martes de la semana pasada, vimos acción y propensión. Y quedaba para ver en la clase del jueves pasado, derecho de contradicción. Y el jueves pasado se suspendió la actividad en en la facultad porque se estaban desarrollando las jornadas preparatorias de Congreso de Derecho Procesal que va a tener sede este año en la ciudad de Mar del Plata. Entonces se suspendió la clase del jueves pasado, por lo que vamos a recuperar la parte que correspondía del intermedio número 5, la última parte, el día de hoy. Es importante que ustedes tengan en cuenta o recuerden lo que habíamos hablado sobre el derecho de acción. Si ustedes hacen memoria, habíamos dicho que el derecho de acción resultaba ser un derecho de carácter eh, facultativo en el sentido de que puede ser o no ejercido por las personas. Es una opción que tienen las personas, tanto físicas como jurídicas, para ejercerlo. ¿Cómo se ejercía? Se ejercía mediante la materialización de una pretensión, por eso es la vinculación entre los tres conceptos que venimos estudiando: acción, pretensión y el derecho de contradicción. Entonces, este derecho de acción eh, es ejercido por una persona que cree tener sus derechos vulnerados. Entonces, de manera facultativa, le solicita al juez, solicita al órgano jurisdiccional eh, el restablecimiento del derecho conculcado mediante una presentación, mediante una materialización de este derecho de acción que no es otra cosa que la pretensión esgrimida en un escrito de demanda. Ahora bien, se le solicita al juez eh, la intervención al órgano jurisdiccional a los fines de que se vuelva al estado anterior las cosas, a los fines de que se reconozca un derecho que el actor, en este caso, que quien ejerce el derecho de contradicción, ha visto vulnerado, y se describe en contra de quién se dice esta acción. Una vez que el juez toma intervención, el órgano jurisdiccional toma intervención y eh, acepta la presentación, no estamos hablando de que hace lugar, sino estamos hablando de los requisitos de admisibilidad. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la última parte de la pretensión? Cuando inician la demanda, tienen unos requisitos de fondo y de forma que hacen a la admisibilidad de la pretensión. Entonces, una vez que el juez determina la admisibilidad de la misma, nace, propiamente dicho, la ejecución del derecho de acción, pero a su vez, cuando el juez determina poner traslado de esa demanda o hacer conocer, por ejemplo, en el Código Penal, la imputación de un delito a una persona que va a tomar el nombre de imputado, es donde nace el derecho de contradicción, que es lo que vamos a ver hoy. Es decir, que el derecho de acción y el derecho de contradicción están íntimamente relacionados. Están íntimamente relacionados porque se tratan, en definitiva, de dos caras de una misma moneda. El derecho de acción, como habíamos visto en la clase anterior, no puede existir si no existe un derecho conculcado, un derecho que se cree vulnerado, el cual va a ser solicitado su restablecimiento, su reconocimiento ante el órgano jurisdiccional. Y en este caso no va a existir derecho de contradicción si es que no existió antes una persona que haya ejercido su derecho de acción. Es decir, como era facultativo ejercer el derecho de acción, yo tengo un derecho conculcado y puedo optar por iniciar o no un juicio. El derecho de contradicción va a ser facultativo, como ahora vamos a ver un poquito más adelante, en la medida de que exista un derecho de acción materializado. Porque si yo no inicio el juicio, obviamente no va a haber un demandado del otro lado. Entonces, esta persona que va a ser un potencial demandado
no va a tener la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción. Por eso es que decimos que se tratan de derechos que están íntimamente relacionados y que son las dos caras de la misma moneda. Muy bien. Vamos a ver el derecho de contradicción. El derecho de contradicción podemos sostener que es un derecho que le pertenece a toda persona física o jurídica, por el solo hecho de ser demandada. Bien, no es por el hecho de ser persona, porque si bien es un atributo, es un derecho de la persona física o jurídica, pero como recién les explicaba, nace cuando se materializa el derecho de acción de una contraria. Es decir, que este derecho de contradicción nace desde el momento en que soy demandado, o si estamos hablando de un supuesto penal, si nace desde el momento que soy imputado, es decir, que se me imputa la posible comisión de un delito, ya sea en un grado de autor o de coautor y demás. Entonces, es un derecho inherente a toda persona, natural o jurídica, por el solo hecho de resultar demandado o imputado dentro de un proceso penal, y que se identifica con el derecho de defensa, que se les explicaba, frente a las pretensiones que esgrime la contraria, frente a las pretensiones que esgrime el actor, en este caso, quien ejerce su derecho de acción materializado en la pretensión propiamente dicha. Encuentra su fundamento en un interés general, es decir, trasciende la paz interna de quien encabeza el ejercicio del derecho de contradicción y eh, tiene un interés que va más allá de la propia persona o individuo que va a ejercer el derecho de contradicción. ¿Y cuál es este interés general que tiene el derecho de contradicción, el reconocimiento del mismo? Es un interés en que, un interés público, digamos, un interés general, en que se respeten principios fundamentales, como ser el principio fundamental para una organización social de no ser juzgado sin haber tenido la posibilidad de ser oído. Es decir, se prohíbe juzgar a nadie sin haberle dado la oportunidad de que se exprese, de que exponga su situación, que cuente qué es lo que ha pasado, o por lo menos que tenga la posibilidad de defenderse. Obviamente estamos hablando de que se respete el derecho de ser oído dentro del marco de un proceso en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones como las mismas condiciones que puede haber tenido el actor o cualquier otro demandado. Y esto tiene además un interés general, un interés de orden público, en el sentido de que al igual que el derecho de acción, se niega el derecho a hacer justicia por mano propia. Entonces, que siempre estamos en estos tipos de derechos de acción y de pretensión, el interés siempre es un interés superior, un interés general que evita las resoluciones de conflicto, eh, que trata de evitar que las resoluciones de conflicto se den entre los particulares, sino que sea un órgano del Estado, en este caso juez, quien va a decidir, eh, quién va a solucionar el conflicto que se le trae a conocimiento. Entonces, como definición podemos decir que es el derecho que tiene una persona a obtener una decisión del conflicto que se le plantea en carácter de demandado o como imputado dentro de un proceso penal, mediante una sentencia que sea dictada por un juez en el marco de un proceso, habiéndose respetado el derecho de ser oído, habiéndole respetado la facultad de ejercer una defensa dentro del marco del proceso y en igualdad de condiciones y circunstancias que la demanda. Podemos decir también que el derecho de contradicción va a tener eh, como objeto la tutela jurídica en abstracto. ¿Qué significa esta terminología? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el derecho de contradicción tiene como objeto una tutela jurídica en abstracto? Que va más allá del interés personal de quien ejerce el derecho de contradicción y derrama su necesidad a
la sociedad toda. ¿Cuál es esta derecho, cuál es esta tutela jurídica en abstracto? Es la obtención de una sentencia y la oportunidad de ser oído. Es decir, que lo que le interesa a la sociedad no es en definitiva la resolución que adoptará el juez en el conflicto que se le trae a conocimiento, sino que lo que interesa es que se dicte una sentencia, es decir, que se resuelva el conflicto y que se haya dado la oportunidad de ser oído, que se haya respetado el derecho de contradicción. Con eso quedaría satisfecho el interés jurídico en abstracto, el interés tutelado, que sería un interés general. ¿Cuál es la finalidad del derecho de contradicción? Nuevamente, vamos más allá de los intereses personales de quien ejerce el derecho de contradicción y podemos sostener que existe un interés público en el ejercicio del derecho de contradicción y que ese interés público se ve materializado en el buen servicio de justicia. Es decir, a la sociedad entera le interesa que se respete el derecho de contradicción a los fines de que exista servicio de justicia de excelencia. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dan la oportunidad de defendernos, es decir, de ejercer nuestro derecho de contradicción, nos dan la oportunidad de ser oídos dentro del marco del proceso, vamos a tener garantizado la igualdad de condiciones dentro del proceso y vamos a tener garantizado un buen servicio de justicia que en definitiva es la finalidad última del derecho de contradicción. Vamos a ver, por ejemplo, eh, cuando nace el derecho de contradicción, como habíamos dicho, nace desde el momento que el juez admite la demanda o desde el momento que en el fuero penal se da curso a una denuncia y existen elementos suficientes como para imputar por la posible comisión de un delito. El derecho de contradicción nace desde el momento en que se me demanda a mí, persona física o jurídica, y existe un actor que está reclamando algo, entonces me da la posibilidad de que yo ejerza este derecho de contradicción. Y este derecho de contradicción debe ser ejercido dentro del marco de un proceso. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del derecho de acción, decíamos que era la solicitud facultativa, el ejercicio de un derecho facultativo que se dirimía ante un órgano jurisdiccional y contra un, eh, una persona distinta que va a ser el demandado o va a ser el imputado, y en este caso es la misma situación nada más que vista desde la otra cara de la moneda. Es decir, es el derecho ejercido por una persona que fue demandada ante un juez y como vamos a ver dentro de un rato, las diferentes formas del ejercicio de ese derecho de contradicción. Vamos a ver que el derecho de contradicción tiene su origen, o podemos decir que tiene sus puntos de conexión con el derecho procesal y con nuestra propia Constitución Nacional. Es decir, el derecho de contradicción tiene un origen constitucional que se encuentra en el artículo 14, en el artículo 16 y en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Referencia al artículo 14, se encuentra en el mismo lugar que veíamos en el derecho de acción, que es en la facultad de peticionar a las autoridades. El artículo 16, cuando nuestra Constitución establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Y en el artículo 18, con la garantía de que ningún habitante de la nación va a ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Entonces nosotros tenemos la certeza de que va a existir un juez natural, de que va a existir un derecho de peticionar a las autoridades y que va a haber igualdad de tratamiento o igualdad de partes dentro de ese proceso. Con relación a el derecho de contradicción y el derecho procesal, que en realidad es nuestra materia, nuestra madre, vamos a decir que el derecho de contradicción encuentra sus puntos de contacto con el derecho procesal en principios procesales. ¿Y cuáles van a ser estos principios procesales? Bueno, son los principios procesales por excelencia, son los que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el principio procesal de igualdad de partes, igualdad de armas dentro del proceso, principio procesal de imparcialidad, donde tenemos un tercero que es distinto,
que no es parte y que es imparcial, que es quien va en definitiva a resolver el conflicto que se presente, y el principio procesal de la contradicción o la bilateralidad. Este principio tiene netamente un punto de encuentro con el derecho de contradicción, porque se trata de la bilateralidad o bilateralización del proceso, donde se establece la necesidad de que todo planteo que se haga dentro de un proceso debe ser bilateralizado, dándole la oportunidad a la contraria, al demandado, para que pueda responder al planteo que hace la Corte. Entonces, eh, dicho eso, podemos decir que, como recién veíamos, que los sujetos dentro del derecho de contradicción son el sujeto activo y el sujeto pasivo, pasan a ser los mismos sujetos, pero nada más que con roles invertidos dentro del derecho de acción. Cuando una persona ejerce el derecho de acción, pasa a ser sujeto activo del derecho de acción, y el sujeto pasivo del derecho de acción, ser la persona que está siendo demandada. Cuando ejerza su derecho de contradicción, va a pasar a ser el sujeto activo del derecho de contradicción, y en consecuencia el sujeto pasivo de ese derecho de contradicción va a ser quien ejerció el derecho de acción. Podemos decir que existen diferencias entre el derecho de contradicción con la oposición y con las excepciones. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque si bien son puntos que no están dentro del programa, programa puntualmente, por un segundito que tengo acá, el programa puntualmente dice derecho de contradicción, objeto y finalidad, y diversas formas de ejercitar el derecho de contradicción. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque viene a consecuencia de cuáles son las diferentes formas de ejercerlo. Entonces, primero les voy a explicarles, digamos, que el derecho de contradicción, con relación a la oposición y con relación a la excepción, tienen una relación de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Que el derecho de contradicción puede o no ejercerse. Como vamos a ver un poquito más adelante, el derecho de contradicción es una cuestión facultativa. Y la persona que es demandada puede ejercer el derecho de contradicción o no. La persona que es imputada de un delito también puede asumir una postura positiva o negativa, puede ejercer su derecho de defensa, su derecho de contradicción, o puede ser que no lo haga. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho de contradicción es facultativo, en el caso de que se decida ejercerlo activamente, se va a poder materializar eh, se va a poder materializar por medio de una oposición o de excepciones. En definitiva, como la causa es el derecho de contradicción, la oposición y las excepciones son el efecto, y la oposición es una forma del ejercicio del derecho de contradicción, y las excepciones pueden contener, eh, o puede ser una manera de ejercitar ese derecho de oposición. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el derecho de contradicción, en definitiva, es la facultad o es la necesidad, pues, en la garantía de que se me dé la oportunidad de ser oído dentro del marco de un proceso. Hasta aquí vamos bien. No sé si tienen alguna duda al respecto, antes de entrar a ver cuáles son las diferentes formas del ejercicio del derecho de contradicción, pero Profe, sí, dígame. ¿podría repetir lo de oposición y excepción que justo se me escuchó medio mal a mí, por Sí, favor? le explico. El derecho de contradicción y o sea, el derecho de contradicción, la oposición y las excepciones tienen una relación de causa y efecto. El derecho de contradicción solamente interesa el hecho de que se le haya dado la oportunidad de ser oído. Puede ser ejercido o no. Yo puedo defenderme dentro de un proceso, pero puede asumir otra postura. Ahora la vamos a ver dentro de las diferentes formas del ejercicio. Pero el derecho de contradicción, en definitiva, siempre existe, nace con la admisión de la demanda
y puede o no ser ejercido mediante oposiciones o excepciones. ¿Me entienden? Es la causa y la oposición y las excepciones son el efecto. Es decir, que puede existir derecho de contradicción sin que exista el ejercicio de una oposición o de una excepción. Entonces, el derecho de contradicción, en definitiva, persigue el derecho de ser oído. Bien, tener la oportunidad de defenderse dentro del marco de un proceso. ¿Qué es lo que persigue la oposición? Persigue que se desestime la demanda y la obtención de una sentencia favorable. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi derecho de contradicción, decido ejercerlo mediante una oposición, quiere decir que me estoy oponiendo a la pretensión esgrimida por el actor. ¿Y cuál va a ser esa forma de oponerse? Solicitándole al juez que se rechace la demanda y que se haga lugar a lo que yo estoy planteando, se haga lugar a mi defensa. Las excepciones, en definitiva, no dejan de ser una mera forma eh, de interponer las oposiciones, es una manera de ejercitar el derecho de oposición. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, con relación a las distintas formas del ejercicio del derecho de contradicción, podemos decir que la doctrina ha dividido el ejercicio del derecho de contradicción en lo que podríamos denominar 7 puntos o 7 formas del ejercicio del derecho de contradicción. Siempre teniendo en cuenta que el derecho de contradicción resulta ser un derecho de carácter facultativo, no es obligatorio el ejercicio del mismo, vamos a ver cuáles son las formas en las que se puede ejercer el derecho de contradicción. Acuérdense siempre que el interés puntual y el interés del derecho de contradicción no es otra cosa que el buen servicio de justicia, habiéndose garantizado la posibilidad de ser oído dentro del marco de un proceso. No importa si yo decido contestar demanda o no, si yo decido negar un hecho o no negarlo, si yo decido negar la cuantificación de un daño o no, lo que importa es se me haya dado la posibilidad de hacerlo. ¿Me entienden? ¿Queda claro eso? Sí, Bien, entonces, el derecho de contradicción tiene, como les decía, en la descripción doctrinaria, se dividen en 7 formas del ejercicio del derecho de contradicción y una de ellas, la primera, es una forma denominada por la doctrina de espectador pasivo. Me refiero a espectador pasivo en el hecho de que es una forma de ejercer el derecho de contradicción en donde no me presento en el proceso, no contesto demanda, no ejerzo activamente mi derecho de contradicción, pese a que se me ha corrido traslado de la demanda, o si estamos hablando del fuero penal, pese a que se me ha notificado de que resulto ser imputado dentro de un proceso penal y que me han dado la oportunidad de explayarme o de negar los hechos o de decir algo y no lo hago. Dentro del proceso civil se materializa, como le digo, eh, con el traslado de la demanda. Habiendo recibido el traslado de la demanda, yo puedo, en la hipótesis, por ejemplo, que nos situemos en un proceso de carácter civil, civil y comercial común, por ejemplo, de juicio ordinario, en donde el plazo para contestar demanda es de 15 días. Entonces, yo dentro del plazo ese de 15 días para contestar demanda, puedo ejercer mi derecho de contradicción. Una de las formas que atiende la doctrina del ejercicio del derecho de contradicción es la del espectador pasivo, es decir, no contesto demanda, no me presento en el proceso. Sí, es una forma de ejercer el derecho de contradicción, es una forma de carácter negativa, no es positiva, no me estoy presentando, no estoy afirmando, no estoy diciendo nada, directamente no lo ejerzo el derecho, pero como veíamos recién,
acá lo importante es que se me ha dado la oportunidad de hacerlo. Entonces está cubierto el derecho de contradicción y el ejercicio del derecho. Yo decidí no hacer, no ejercitar el derecho, no contestar esa demanda. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Por ejemplo, en el caso que le estoy diciendo del proceso civil, el mismo Código Procesal Civil tiene una sanción para este tipo de formas de ejercicio del derecho a contradicción. Es decir, cuando no contesto demanda y no me presento en el juicio, automáticamente el Código Procesal Civil establece que esta persona queda en rebeldía. ¿Qué significa que queda en rebeldía? Que el proceso va a continuar sin que sea necesario la notificación de todos los actos posteriores. Por eso es que ya está garantizado su derecho de contradicción desde el momento que se le pone otra nueva demanda y ya no es necesario seguir notificándolo de todos los actos posteriores porque él mismo decidió ejercer su derecho de contradicción de esta manera, de no presentarse. Entonces, solamente el código establece que se debe notificar dos eh, actos procesales más. Perdón. Se deben notificar solamente dos actos procesales más, que son la notificación de la apertura a pruebas del proceso y de la audiencia de conciliación proveído de pruebas y la sentencia definitiva. Es decir, que todos los actos procesales en el medio no se lo va a notificar como consecuencia de haber asumido esta forma de ejercicio del derecho de contradicción al no contestar demanda. Ahora bien, tenemos otra forma de ejercer el derecho de contradicción, que es ¿Eh? con sí, Yo tengo una duda. En ningún caso, si no se presenta, podría recibir una multa. no, eso es el proceso de mediación. Me parece que vos te referías al proceso de mediación, que es un proceso previo a la instancia judicial, en donde no hay intervención de un juez, sino de un mediador, que no tiene las características del juez y que es un proceso de carácter voluntario y que existe una sola obligación, que es la obligación de asistir por lo menos a la primera audiencia. Esa obligación está prescripta de la ley de mediación, pero esa ley de mediación digamos, tiene una consecuencia, la falta de presentación del proceso, pero no se trata de una consecuencia dentro del marco jurídico de un proceso, sino de una ley especial al respecto. Me van a disculpar 2 minutos, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa porque necesito tomar un poquito de agua. Y les pido disculpas, pero la verdad soy muy alérgico y estos cambios de clima me tienen, me tienen medio enfermo. Bueno, como te venía diciendo, eh, la multa, esa a la que vos me haces referencia, me parece que se corresponde con el proceso de mediación. En este caso, eh, es una multa ante la incomparecencia del requerido al proceso de mediación. Y en ese caso, el proceso de mediación se cierra sin acuerdo, como consecuencia de que no ha comparecido la parte requerida, y se da por terminado el proceso de mediación, que es una mediación previa y obligatoria para el caso en los que se prevé, la misma ley lo especifica cuáles son los casos, para que se prevé la mediación previa y obligatoria y se pueda
dar inicio a la vía judicial. En estos casos nosotros estamos hablando, por eso siempre hago referencia a que es la materialización del, dentro del marco de un proceso donde existe un juez que ha dado, ha aceptado la presentación de la demanda y ha corrido traslado. El derecho de contradicción nace, como les decía, desde el momento en que la demanda es aceptada. En ese momento que la demanda es aceptada por el juez, y no estoy hablando de que haga lugar a las pretensiones que contiene la demanda, sino que es aceptada desde la formal, se corre el traslado de la demanda, nace el derecho de contradicción. La sanción, en este caso, prevista ante la falta de presentación en el proceso y la falta de contestación de demanda, es la rebeldía dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. No sé si ha quedado subsanada tu consulta. Sí, profe, muchas gracias. Bien, de nada. Entonces, como otra forma de ejercer el derecho de contradicción, la doctrina hace referencia a la contestación de demanda, pero asumiendo una actitud pasiva. Como vemos, ya no estamos hablando de una persona que no se presenta en el proceso, sino que estamos haciendo referencia a una persona que se presenta en el proceso, pero que contesta demanda, pero que asume una actitud pasiva. ¿Y cómo sería esto? Bueno, cuando, por ejemplo, yo me presento, contesto demanda y solamente digo de que me atengo a lo que resulten de pruebas que se puedan rendir en autos y que me voy a atener a lo que después resuelva en definitiva en virtud de la legislación que entienda que sea aplicable. Es decir, no ejerzo una defensa activa, sino que me presento, contesto demanda, pero ejerzo una defensa pasiva. Existe una forma de contestación de demanda, existe una forma de ejercer el derecho de contradicción que es denominada el allanamiento. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, que no se trata, así como lo hicimos cuando vimos la unidad de derecho de acción, cuando explicamos que es un vocablo utilizado dentro del mundo jurídico para varias acepciones y que el derecho de acción o la palabra acción no tiene el mismo significado dentro del derecho societario, porque hace referencia a una cuota parte que puede llegar a tener un socio dentro de una sociedad, que al derecho de acción dentro del derecho procesal. En este caso, el allanamiento tampoco hace referencia, o sea, también hace esta distinción en el sentido que es un vocablo utilizado, si uno lo utiliza dentro de, del fuero penal, por ejemplo, para una actividad probatoria dentro del marco del proceso penal, se puede tomar como una prueba o como una forma de ejercer, de ejercer en materia probatoria el pedido de, de secuestro de alguna documentación dentro de un marco eh, de que obviamente el juez tiene que autorizar la intromisión dentro de la propiedad de una persona, del local comercial, de lo que sea. Entonces se procede a este tipo de recolección de pruebas donde se autoriza el allanamiento de una vivienda, un allanamiento de morada para recolectar pruebas, por ejemplo. Entonces, esta palabra allanamiento no es a lo que nos estamos refiriendo en este caso, sino que el allanamiento, según la forma de ejercer el derecho de contradicción, implica la aceptación de las pretensiones del actor. Eso es el allanamiento. Y está establecido dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. No es necesario que ustedes lo sepan a los números, pero se los doy. El número, el artículo 251 del Código Procesal de la provincia, a los fines de que puedan leerlo y entenderlo. El allanamiento, en este caso, es la aceptación de las pretensiones del actor. Es decir, yo ejerzo mi derecho de contradicción diciéndole al juez, su señoría, me allano en lo que dice el actor, me allano a los hechos que relata, me allano al derecho que invoca,
me allano a las pretensiones que el actor esgrimió, no contradigo, no sostengo eh, que los hechos están discutidos, que no fueron como él los relató, que el derecho que invoca no es aplicable, sino que me allano, acepto lo que el actor está diciendo como válido. Otra forma de ejercer el derecho de contradicción, descrita por la doctrina, es la forma de la negociación. En ese caso, no es un nombre que esté tipificado dentro del código, sino que es una construcción doctrinal. La negociación es cuando el derecho de contradicción se ejerce mediante la contestación de demanda, donde se presenta el demandado, niega los hechos, niega el derecho, pero no aporta nuevos hechos. ¿Entienden? O sea, no es que el actor hace un relato de los hechos y ejercita su pretensión invocando cuáles son las leyes que él cree aplicable al caso. Entonces yo contesto demanda negando los hechos que describe el actor, negándole el derecho que invoca el actor, pero no hago una descripción de nuevos hechos distintos, sino que me limito solamente a negarlo. Eso va a tener como consecuencia que el actor tenga que probar todos los hechos controvertidos, es decir, va a terminar probando todo lo que reclama, cuestiona. Entonces, esta forma de ejercitar el derecho de contradicción mediante una oposición negativa, y allá empiezan a aparecer las oposiciones, mediante una oposición de carácter activa, eh, va a determinar que deje abierta una puerta para una eventual negociación, ya que si yo como actor reclamo, relato la secuencia de hechos y reclamo un derecho y de la otra parte me niegan todo, me niegan que haya sido como, supongamos un accidente de tránsito, describo que yo venía por tal calle a tal velocidad, que él se me cruza a mí, y de la otra parte cuando contestan demanda me dicen, usted no venía por esa calle, no venía a esa velocidad, usted se ha cruzado, eh, no se ha cruzado ese vehículo, usted lo ha chocado y demás, entonces como que deja abierta la puerta entre la posición esgrimida por el actor y la posición esgrimida por el demandado para que exista una cierta negociación, en el sentido de que al haberse negado los hechos y el derecho, va a ser sujeto de prueba todo lo acontecido en el proceso. Entonces, eso por ese motivo la doctrina lo llama la negociación, es decir, se abre la puerta para una negociación. Supongamos el ejemplo del allanamiento. En el allanamiento, si yo vengo y voluntariamente digo, tiene razón, los hechos que relata el actor son así, los hechos que relata el derecho que invoca es aplicable, entonces ya no hay una negociación posible, porque ya le estoy dando toda la razón al actor. ¿Me entiendes? Por eso es que la doctrina la, la- la nombra como negociación, que no es más que un ejercicio del derecho de contradicción en forma de oposición, como habíamos visto hace unos minutitos atrás, la causa y el efecto. Ejerzo mi derecho de contradicción mediante una oposición, oponiéndome a todo lo que el actor sostiene. Eh, Otra forma de ejercer el derecho de contradicción es la reconvención, y esta sí está tipificada dentro del Código Procesal. Eh, ¿A qué me refiero con la palabra reconvención? Es cuando, una vez que se corre el traslado de la demanda, el demandado ejerce su derecho de defensa nuevamente de una manera activa. Pero no solamente ejerce su derecho de contradicción de una manera activa, sino que también va a ejercer un derecho de acción en el mismo acto y en el mismo escrito. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se un ejemplo? Bueno, en el mismo ejemplo que acabamos de dar de un accidente de tránsito, en donde el actor sostiene que venía por calle, supongamos, en la esquina de la facultad, que venía por calle 25 de Mayo y que el demandado venía circulando por calle San Juan y que el demandado cruzó en rojo
y como consecuencia de haber cruzado en rojo, quien venía por calle 25 de Mayo, impacta al vehículo del demandado, pero si bien lo choca, pero lo choca como consecuencia de que se interpone en su trayectoria de manera antirreglamentaria por haber violado la luz roja. Entonces, inicio el juicio y relato estos como hechos. Invoco la ley nacional de tránsito, la prohibición de circular a exceso de velocidad, de esto, lo otro. Entonces, en eso se corre el traslado a la demanda y el demandado, que es el señor que venía por calle San Juan, contesta demanda y reconviene, es decir, plantea una reconvención de la demanda. Niega todos los hechos, niega el derecho que invoca, obviamente, si estoy negando los hechos y el derecho, voy a negar también la cuantificación que hizo de los daños y todo lo demás, y no solamente voy a quedarme en la negativa, sino que voy a ejercer mi derecho de acción, voy a reconvenir, voy a decirle al juez, no solamente no es cierto lo que él dice, sino que los hechos fueron de esta manera, relato nuevos hechos, relato mi versión de los hechos, invoco el derecho que me asiste y le reconvengo que, no es, que sería una contrademanda en contra del actor. Y le digo, no solamente que no es culpa mía, sino que es culpa tuya. Entonces, por eso yo te voy a reclamar a vos. Ejerciendo el derecho de defensa, también ejerzo el derecho de acción en contra de quien antes era actor, que ahora va a ser demandado por el ejercicio del derecho de defensa basado en la reconvención. Y esta reconvención va a ser, ¿se acuerdan cuando hablamos de sujeto activo y pasivo? Va a ser que uno que antes, en el momento era el titular del derecho de contradicción, ahora ejerza el derecho de acción y el otro que era el titular del derecho de acción va a ser titular del derecho de contradicción, porque obviamente va a contestar esa reconvención. Eh, Esta es una forma, obviamente, también de ejercer el derecho de contradicción mediante la oposición. ¿Se acuerdan que veíamos causa y efecto? Esta es una forma de oponerse de una forma activa. Por último, vamos a ver las excepciones, que eran la forma en la que se podía materializar las oposiciones. Es decir, ejercer una defensa activa de mis derechos, el ejercicio del derecho de contradicción, mediante la oposición de excepciones. Obviamente tienen un contenido de oposición activa. Y las excepciones, que es una forma de materializar el derecho de contradicción, tienen una distinción, se dividen en dos grandes grupos. Excepciones de fondo o perentorias y excepciones de forma o dilatorias. Las excepciones de fondo son de carácter perentorias. ¿Me siguen hasta ahí? Esto obviamente en una clase presencial lo hubiéramos escrito en el pizarrón, por eso quiero ir un poco más despacio y explicándole más, y si ustedes necesitan en algún momento volver me imagino que algunos pueden estar tomando apuntes, volver para escribir algo que yo les estoy diciendo, no hay ningún inconveniente, me interrumpen y retomamos donde se hayan quedado. Entonces, las excepciones, Doctor, doctor, sí, sí, dígame. yo tendría una consulta. La forma de materializar la oposición sería mediante la negociación que se dio y la reconvención. En estos casos sí, en este caso sí, porque la negociación es una oposición y una defensa negativa. ¿Me entienden? Cuando el demandado interviene, contesta demanda, niega el derecho, niega los hechos, pero no aporta nuevos hechos. Es decir, se está oponiendo a lo que el actor está pretendiendo. Bien. Claro. Bien. Eh, bueno, entonces las últimas dos formas del ejercicio del derecho de contradicción que la doctrina ha denominado como excepciones de carácter perentorias o dilatorias, de fondo o de forma,
se subdividen en las siguientes. Esto también está tipificado en el Código Procesal, pero las excepciones de fondo o de carácter perentorias tienen una particularidad, que si la misma prospera, fenece el derecho del actor. Es decir, el actor, el derecho que invoca, si yo opongo una defensa de una excepción de carácter perentoria, pedime el derecho por el del fondo del asunto, y lo gano, es decir, después me hace lugar y me dice, tiene razón en lo que está planteando, es así, el derecho de actor queda finalizado, se pone fin al derecho del actor. ¿Cuáles serían unos ejemplos de este tipo de excepciones de fondo de carácter perentorio? Por ejemplo, la excepción de prescripción. Cuando a mí corre el traslado de la demanda, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de accidentes de tránsito. En este caso, el accidente de tránsito tiene un plazo de prescripción de la acción. Es decir, yo, si soy víctima de un accidente de tránsito, puedo iniciar juicio hasta un cierto plazo. Y ese cierto plazo lo establece el Código Civil. Obviamente que hay distintos plazos para el ejercicio del derecho de acción, dependiendo también si es carácter del consumidor, acciones de consumo, daño y perjuicio, si estamos hablando de un cheque, del pagaré, son distintos plazos, pero vamos a poner cualquier ejemplo. Supongamos que tenemos una acción que tiene un plazo de prescripción de 3 años y yo inicio el juicio vencido esos 3 años, es decir, con posterioridad a los 3 años. Entonces, el demandado puede ejercer su derecho de contradicción mediante una excepción de fondo de carácter perentoria, diciendo o planteando que la acción está prescripta. Si el juez hace lugar a esta defensa, si el juez hace lugar a esta excepción de fondo de carácter perentoria y dice, tiene razón el demandado, esta acción está prescripta, el derecho del actor fenece. Se pone fin al derecho del actor. Se terminó el juicio. Y no solamente que se terminó el juicio, sino que no lo va a poder reclamar porque en realidad la acción ya está prescripta. Otro ejemplo de una excepción de fondo, de carácter perentorio, podría ser la cosa juzgada. Es decir, le digo al juez, señores, esto que está reclamando el actor ya fue resuelto en otro juicio hace 2 o 3 años atrás mediante una sentencia que quedó firme. Es decir, no se puede resolver 2 veces el mismo hecho, con las mismas características, con las mismas partes, a donde se reclamen los mismos rubros. ¿Me entienden? Otra excepción puede ser una excepción de transacción, conciliación, en donde yo hago un convenio que esté debidamente registrado, que abone el convenio, que lo pague, un convenio transaccional, que es una de las formas de terminación del proceso, y años después viene el mismo autor, mismo que yo ya hice el convenio y ya le pagué, y me inicia un juicio por los mismos motivos. Entonces yo voy a tener una defensa de una excepción de transacción diciéndole al juez, señores, lo que él está reclamando ahora ya está resuelto y ya lo hemos acordado, ya lo hemos transado, ya está pagado, están los comprobantes de pago, no hay nada más que reclamar. Entonces el juez seguramente me va a dar la razón, va a hacer lugar a la excepción de transacción y se terminó el derecho del actor, se terminó el juicio. La gran diferencia con las excepciones de forma o de carácter dilatorias es que en caso de que prosperen no ponen fin al derecho del actor, sino que se le da la oportunidad al actor de subsanar. ¿Y a qué me refiero con subsanar? En caso de que el actor no llegue a subsanar, el juicio continúa. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque las características son vicios de forma de procedimiento. Entonces, yo cuando ejerzo mi derecho de contradicción, es decir, cuando contesto demanda, voy a plantear la excepción de forma de carácter dilatoria, en donde le voy a decir al juez,
Su señoría, por ejemplo, si estamos hablando de una excepción de incompetencia, le voy a decir después, su señoría, usted no es competente para entender en este juicio porque el accidente de tránsito fue en la esquina de la Facultad de Derecho, 25 de mayo y San Juan, y usted es juez civil y comercial común, pero de la ciudad de Concepción. Y el demandado tiene domicilio en Tucumán Capital. Y el hecho ocurrió en Tucumán Capital. Entonces, puedo plantear una excepción de incompetencia si es que el actor inició el juicio en Concepción, diciendo de su señoría es competente el juez de Tucumán Capital, no el juez de Concepción. Pero ¿qué consecuencia va a tener esa excepción de incompetencia? Es que el juez en definitiva diga, bueno, me declaro incompetente, mígrense o remítanse las actuaciones al juez de igual fuero de las con asiento en la ciudad capital de la provincia. Y el juicio va a continuar. Es decir, que se ha subsanado el vicio de forma del procedimiento. Otro ejemplo de esto podría ser una excepción de falta de personería. Cuando inicia el juicio, supongamos, el abogado apoderado, invocando que es apoderado del actor, pero que no acompaña el poder. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que realmente es apoderado o no? Entonces, tengo la opción de plantearle una defensa, en este caso, mediante una excepción de forma, que sería la falta de personería. Y al abogado se le va a dar un plazo para que acompañe el poder, es decir, para que subsane el vicio, y en el caso de que lo acompañe el poder, va a continuar el proceso. Se subsana y continúa. Entonces, no tiene carácter definitivo perentoria, en el sentido de que una vez subsanado, el juicio continúa. Bueno, hasta aquí hemos dado la unidad número 5, que es lo que nos faltaba, el derecho de contradicción. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda respecto sobre el derecho de contradicción, así si quieren podemos conversarlo a ver si se ha quedado todo claro. Profesor, yo Sí, quería hacerle una consulta en base a la bibliografía, digamos, para la unidad esta, para esta parte de la unidad. sí. Ah, ¿quieres saber cuál es la Quiero bibliografía? saber, claro, Ah, bien, bien. Perdón, pensé que me quería hacer una consulta sobre alguna bibliografía en claro, particular. porque yo tengo, por ejemplo, Palacio y Belloso y quiero saber qué autor Ah, podría utilizar mejor. mire, yo le explico. La bibliografía que utiliza la cátedra eh, en todas las unidades, no sé si usted tiene el programa nuevo. En el programa nuevo se da la descripción de la unidad y a continuación del programa se establece cuál es la bibliografía para esa unidad. Y se citan varios autores. No quiere decir que exista uno en particular eh, que sea el que ustedes tienen que seguir. Eh, si hay varias opciones. Normalmente en la cátedra se utiliza Lino Palacio como, como su manual de Lino Palacio como libro primordial, como autor a seguir dentro de la cátedra para esta primera mitad de la materia, que es teoría general del proceso. También se utiliza mucho el libro del doctor Alvarado Belloso, que es el manual de derecho procesal de él, eh, pero cualquier autor que usted pueda ver, pueda estudiar, no va a haber inconveniente. ¿Por qué? Porque si bien algunos autores difieren un poco de su teoría o sus posiciones, pero en la medida que usted en el momento del examen pueda exponer qué autor estudió y qué es lo que dice ese autor, va a demostrar de que
existió realmente un estudio sobre el tema, digamos. Entonces, muchas veces nos dicen, no, lo que pasa es que yo estudio de, supongamos, Lino Palacio, y no dice eso. Bueno, cuénteme qué es lo que dice el libro de Lino Palacio. Por ahí, no, bueno, lo que pasa es que, entonces, bueno, lo recomendable es estudiar, no importa de cuál autor, por ejemplo, este punto del derecho de contradicción también lo trata muy bien David Echandía, que hasta el año pasado eh, iba punto por punto con la descripción del programa, ahora se cambió el programa, entonces ya no va punto por punto, tampoco está dentro de la bibliografía eh, recomendada, digamos, dentro del programa, pero no deja de ser un autor interesante eh, para, para sacar su punto de vista, su criterio, pero en realidad, porque estudien cualquiera de los que figuran dentro del programa, no va a haber inconveniente. Bueno, tengo entendido que ustedes ya tuvieron clases con el doctor Mariano Peralta antes de ayer, el día martes, en donde vieron la unidad número 6. Ahora vamos a dar inicio, si es que no tenemos ninguna otra duda o consulta sobre la unidad número 5. Profe, Sí, yo tengo una duda. En el caso de que a la persona se le dé la oportunidad de ejercer este derecho de contradicción y por voluntad propia no lo haga, habíamos dicho que quedaba en rebeldía. ¿Cuáles eran el- las dos cosas que sí se le notificaban? Justo se me cortó a mí. bien. Estamos hablando dentro de una hipótesis, dentro de un proceso civil y comercial común. No nos olvidemos que existe una gran cantidad de fueros que se dividen por temáticas de lo que se está reclamando, de qué se trata el juicio. El fuero laboral tiene un código procesal laboral, el fuero de familia, el fuero de sucesiones, y así todos los fueros tienen un código procesal distinto, que tienen normas procesales distintas. Y yo los ejemplos que doy son normalmente, porque es una cuestión de carácter residual, que es lo más común, que es el código procesal que se utilizó siempre de carácter residual, es decir, porque no estaba establecido en una ley específica, se iba al Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil de la provincia de Tucumán establece que en los procesos civiles, cuando una persona en juicio ordinario, cuando una persona no se presenta, antes el Código Viejo establecía que se le debía declarar rebelde, notificar en su domicilio la rebeldía, pero ahora la rebeldía es automática, eh, y en este caso de que queda rebelde, no se le notifica nada más que la primera audiencia para el ofrecimiento y la producción de la prueba y la sentencia de fondo. En esos dos casos sí se los vuelve a notificar en su domicilio real, y después de eso nada más. No es necesario notificarlo de ningún otro acto procesal. Bien, muchas gracias. De nada. Y bueno, ya que eh, eh, con la consulta de nuestra compañera hemos, eh, hemos empezado a hablar de actos procesales, vamos a dar comienzo con la unidad número 7 del programa, que son los actos procesales. Esta unidad también está dividida, según el cronograma de clases que tenemos nosotros, en 2 días. Eh, Hoy la primera parte, y el próximo día de clases, creo que es el 10 de septiembre, martes 10 de septiembre, se va a dar la segunda parte de esta unidad de actos procesales. El programa el programa, como les digo, es un programa nuevo en donde tiene puntos que han sido sacados del programa viejo, y otros puntos que son nuevos junto con el programa nuevo. Entonces, la unidad número 7, sí, digamos,
se refiere a los actos procesales, que los actos procesales dentro de los procesos han ido modificándose por cuanto los mismos procesos se han ido modificando. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Si nosotros tenemos que dar algún tipo de definición de cuáles son los actos procesales, podríamos decir que los actos procesales son hechos voluntarios, hechos de carácter voluntario, que tienen por efecto, ya sea directo o inmediato, la constitución o el desenvolvimiento. Me van a esperar un segundo porque tengo dos personas en sala de espera. Les decía entonces que los actos procesales son hechos de carácter voluntario, eh, que tienen por efecto directo o inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción de un proceso, sea que provengan de las partes, sea que provengan de los auxiliares del proceso, de terceros o del órgano jurisdiccional propiamente dicho. Así, en este orden de ideas, podemos decir que actos procesales son la demanda, un escrito de apertura a pruebas, un ofrecimiento probatorio, un dictamen pericial, la sentencia que dicta el juez, un decreto que dicta el juez también dentro del proceso. Son todos hechos voluntarios de las partes, y refiriéndome con partes, eh, también me refiero al órgano jurisdiccional, no como parte, sino como persona, como productor de actos procesales. Dentro de las partes, dentro del proceso, perdón, las partes se comunican entre sí o se comunican con el juez. Y todas estas comunicaciones que se dan se materializan mediante actos procesales y son objeto de estudios por parte de la doctrina de la jurisprudencia, y eso es lo que vamos a entrar a analizar ahora. Queda claro entonces cuál es la noción de actos procesales. No solamente el acto procesal puede provenir del actor, o del demandado, o del perito, sino que es de cualquiera de las partes o de los terceros vinculados al proceso, como así también del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional emite actos procesales. Nuestro programa nos pide que tengamos en cuenta las formas de los actos procesales y las reglas procesales de acuerdo a la oralidad y la escrituralidad de la ley. A ver, en cuanto a las formas de los actos procesales, vamos a tomar de referencia nuevamente el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán, el cual fue modificado hace un par de años, en el año 2022, la vigencia, y eh, trajo una revolución, podemos decir, un cambio de paradigmas dentro de lo que es el proceso civil. De misma manera también se dio dentro de lo que es el proceso penal, el fuero penal propiamente dicho, pero eso lo vamos a ver en detalle en la segunda parte de esta materia, que es derecho procesal penal. Como aquí estamos hablando de derecho procesal, de carácter general, de la teoría general del proceso, y como en la segunda mitad de la materia vemos en detalle el derecho procesal penal, me parece más interesante que les explique un poco el proceso civil, no solamente el civil y comercial común, sino el proceso civil eh, de familia, el proceso civil de sucesiones, y son procesos en definitiva que parten de una misma base, del mismo código origen, y que con la sanción del nuevo código procesal, antes que no existía, ahora existe un código procesal de familia que tiene distintas formas de llevar adelante el proceso, tiene distintas etapas porque son propias de
los distintos procesos en sí, pero que en definitiva tienen características genéricas con el cambio de paradigmas de la escrituralidad a la oralidad. Entonces, si nosotros hacemos referencia a cómo era el Código Procesal Civil antes de la reforma, vamos a ver que el código anterior presuponía la existencia de escritos. Ustedes, me imagino que han llegado a tener conocimiento de cómo eran, por ejemplo, los expedientes dentro de todos los fueros, civil, penal, familia, laboral, eh, antes de que se produzcan estos cambios de paradigmas, que se vaya eh, hacia la digitalización de los expedientes. Digitalización me refiero no a copiar el expediente y archivarlo, sino que todas las actuaciones, todos los actos procesales, partes del órgano constitucional, sean de forma digital. Entonces, ¿cómo vamos a ver este cambio? ¿Cómo vamos a ver esta evolución que ha tenido nuestra forma de manifestarnos dentro de un proceso? El Código Procesal anterior, el Código Procesal Civil, en su artículo 125, si mal no recuerdo, eh, sostenía que los escritos debían ser de carácter en idioma castellano, con caracteres digitales, en el sentido de que sean manuscritos, que sean escritos en computadora o en máquinas de escribir, o manuscritos, pero que sean perfectamente legibles, mecánicos, eh, pero ya nos sentaba una base primordial. Eh, el código directamente hablaba de escritos y te decía cómo debían ser los escritos. El nuevo Código Procesal, en su artículo 168, procesal civil de la provincia, en su artículo 168, marca un cambio de paradigma totalmente distinto. Ya no habla de escrito, sino que hace referencia a presentaciones de las partes, presentaciones de los auxiliares de justicia. Y estas presentaciones pueden ser, según el código, de distintas formas. Ya no existe solamente la forma escrita, sino que ya se abre la puerta para distintas formas de la presentación de los actos procesales dentro de un proceso. Eso está relacionado con el artículo 148, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en donde hace referencia a la registración de los actos procesales y a la equivalencia funcional de los mismos. Es decir, en letra del código ya es lo mismo que podemos presentar en escrito dentro del sistema digital de expedientes digitales, es decir, el SAE, en el caso del procesal, del Fuero Civil, perdón, o también tiene la misma equivalencia, la misma validez, la misma forma, un audio, una presentación de carácter visual o de carácter audiovisual. Obviamente que eso está de la mano con la reglamentación que, que hace la Corte Suprema al respecto, que aún no está reglamentado en su actualidad, pero ya vemos cómo el código pasa de la escrituralidad netamente escritural propiamente dicha a opciones distintas con la digitalización de los procesos y con la introducción de la equivalencia funcional de presentaciones distintas a el escrito que todos conocemos. Con respecto a la escrituralidad, el proceso civil siempre fue netamente escrito. Tenía alguna parte de oralidad que se verificaba en la producción de algunas pruebas, por ejemplo, pruebas testimoniales, pruebas de absoluciones de posiciones, en donde testigos, en donde el deponente, el absolvente,
eh, respondía a las preguntas que se le hacían las partes, que podía hacer eventualmente el juez, y sobre eso se labraba un acta que después se agregaba en el expediente. Esa parte de oralidad era la excepción a la regla, porque todo era escrito. Supongamos, en un proceso civil, en vigencia del código anterior y la forma de trabajar anterior, la escrituralidad neta, yo presentaba un escrito solicitándole al juez, supongamos, eh, que, que se intime a la contraria a que en el plazo de 5 días o al perito que presente el informe pericial. Entonces, él presentaba un escrito, el juez me decretaba el escrito, corría traslado al perito para que el perito, todo esto estamos hablando de forma escrita, de físico, digamos, papel físico, cédula física, el escrito que se presentaba en el juzgado era físico, el decreto se agregaba al expediente, el juez dictaba un decreto que se agregaba también al expediente, se libraba una cédula al perito, intimándolo que en el plazo de 5 días presente su informe pericial, volvía la cédula, se agregaba en el expediente, el perito presentaba un escrito solicitando una ampliación del plazo en 5 días más porque había estado enfermo, y de vuelta a conocimiento de las partes, una de las partes se oponía, corría el traslado de esa oposición, todo eso por escrito, con confección de cédulas, con envío de cédulas a casilleros, y todo una diligencia interna que contenía el expediente físico, en virtud de la escrituralidad del proceso, que hacía que la dilación de los procesos sea muy, muy grande. Con la implementación del expediente digital y eh, con la evolución del proceso civil de la escrituralidad a casi en su totalidad la oralidad, se ha avanzado mucho, se ha traído muchos beneficios, sobre todo para el justiciable, para la persona que está dentro del proceso, ya sea en carácter de actor o de demandado, porque no solamente el juicio se demoraba para el actor, sino también se demoraba para el demandado. En el caso, supongamos, de que el demandado esté siendo parte de un proceso de manera injusta, supongamos que tiene la razón, entonces también quiere que sea rápida para liberarse de esta situación. Entonces, se demoraba para los dos lados y era una cuestión compleja para ambos lados. Entonces, esta escrituralidad casi completa del proceso civil fue modificándose con el nuevo proceso, con el nuevo código procesal, se establece un sistema mixto. Este sistema mixto se refiere a que es mixto porque no se ha eliminado del todo la escrituralidad de los procesos, porque no son completamente orales, pero sí son completamente digitales. Esta escrituralidad la vemos plasmada, por ejemplo, en el escrito de demanda, en donde el actor inicia el proceso mediante un escrito, pero este escrito ya no es físico, es digital, mediante un archivo PDF, que debe contener firma digital. Todo esto lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, sobre todo el tema de las firmas, de los escritos, si en el carácter de apoderado, el carácter de patrocinante y demás. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el proceso civil arranca con un escrito en donde se inicia la demanda, se corre el traslado mediante una cédula física en el domicilio real del demandado. El demandado contesta demanda también mediante un escrito, siempre y cuando hablemos de un proceso de carácter ordinario. Porque, por ejemplo, procesos sumarios dan la facultad al demandado de contestar demanda en el momento de la audiencia de forma oral. Por ejemplo, en el proceso sumario, no solamente la contestación de demanda en el momento de la audiencia de forma oral, sino que también el ofrecimiento de pruebas, que es en el momento de la audiencia y de forma oral. Volviendo al ejemplo del proceso civil ordinario, esta demanda
se abre a pruebas y con esa apertura a pruebas se fija una primera audiencia de, de conciliación y proveído de pruebas. Esta audiencia de conciliación y proveído de pruebas es la primera vez que dentro del proceso civil se toma la oralidad como regla. Dentro de esta audiencia se va a desarrollar presencia del juez y se van a dar todos los actos procesales que normalmente antes eran escritos, ofrecimiento de prueba, como por ejemplo que le di presente, la intimación al perito para que presente el dictamen, el perito que pedía un plazo, se presentaba el dictamen, se corría traslado a la otra parte, bueno, todo esto, el ofrecimiento probatorio, el cuestionamiento de la prueba, cómo se ofreció, cuáles son los puntos de pericia, me opongo a tal punto de pericia, todo eso ahora se ha sintetizado y se ha unificado en un mismo acto procesal que es la primera audiencia, conciliación y proveído de pruebas. ¿Cuáles son las características de estas audiencias? Como recién les decía, ya vamos a hacer un poquito más de análisis en profundidad del fuero penal en la segunda mitad del dictado de la materia, cuando espero que todos podamos aprobar el primer parcial y pasemos al segundo parcial, donde vamos a ver en detalle eh, la, el proceso penal propiamente dicho. Esto también es aplicable al proceso penal, que te estoy diciendo, no con los mismos caracteres, no con los mismos caracteres de, de, de plazos, porque los plazos del proceso penal son distintos, pero lo mismo. Audiencias, se tiende a resolver todos los planteos dentro de la misma audiencia. Dentro del proceso penal se solicita directamente una audiencia para tal planteo o directamente se hace el planteo por escrito y se fija una audiencia para que se corra traslado, se conteste ese planteo y después resuelva directamente en la audiencia. Es muy parecido, siendo que a mi criterio el proceso penal está un paso más adelante que el proceso civil en este tema de la oralidad. Entonces, volviendo a la audiencia propiamente dicha, nosotros sabemos que dentro del proceso penal existen, establecidos ya por el código, una primera audiencia, que es una audiencia de conciliación y proveído de pruebas, y una segunda audiencia, que es una audiencia de conclusión de prueba, la prueba testimonial, la prueba de absolución de confesiones, se va a dar eh, de manera oral dentro de esta audiencia y donde al juez se le abren distintas posibilidades. Por ejemplo, el dictado de la sentencia en la misma audiencia de forma oral. Eso es algo que en el fuero penal se hace bastante seguido, y el fuero civil, como recién está implementado dentro relativamente hace poco, con el nuevo Código Procesal, todavía, si bien ya se han dictado sentencias de carácter oral, todavía no son son las más las de carácter escrito, pero se abre la posibilidad del dictado de la sentencia oral en ese momento, explicitando los fundamentos de la sentencia o difiriendo los fundamentos y dando solamente la parte resolutiva de la misma. ¿Cuáles son las características principales de las audiencias que son aplicables a el fuero civil y comercial común? Tenemos en primer lugar eh, la publicidad de las audiencias. Eso está establecido en el artículo 181 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Establece que las audiencias van a ser públicas, salvo obviamente que el tribunal o el juez decida que por alguna circunstancia particular del caso no puedan ser de carácter público. La audiencia va a ser indelegable, artículo 182 del Código Procesal. Es indelegable y como característica se tiende a la inmediación. ¿Qué se refiere el código con estas dos cuestiones?
La indelegabilidad de la audiencia no puede ser tomada por una persona distinta al juez. Es decir, el juez, bajo pena de nulidad absoluta, debe estar presente en la audiencia, y no solamente que debe estar presente, sino que debe tener un rol activo dentro de la audiencia. Él la debe tomar a la audiencia, bajo pena de nulidad. No puede, bajo ningún punto de vista, dar o delegar facultades en sus auxiliares, secretarios, relatores. Es una facultad totalmente apartada al juez que entiende la causa, eh, y es una obligación de él hacer, tomar la audiencia y llevarla adelante. ¿A qué se refiere el código con la inmediación? Bueno, la inmediación se refiere a el momento en el que se lleva adelante la audiencia. Como decía, supongamos que es una audiencia de proveído de pruebas, entonces el juez va a decir, bueno, la parte actora ha ofrecido 4 pruebas, que son: procede la lectura del ofrecimiento probatorio y la decreta en ese momento. Y en ese mismo momento es el momento procesal oportuno para que la demandada se oponga o cuestione el decreto. Si no lo hace en ese momento, precluye la oportunidad procesal de hacerlo, y no puede hacerlo en otro momento. Entonces, dentro de esa audiencia es donde se va a desarrollar todo. Inmediación, en el sentido de que el juez está presente, las partes lo ven al juez, los jueces ven a las partes, lo ven al abogado de las partes, ven en la actitud que tienen, la forma en la que se desempeñan, que se desarrollan, la comunicación que hay entre ellos. Eso es lo que busca el Código Nuevo. Eso es lo que se busca con la oralidad. Tenerla a la parte y que la parte sepa quién es la persona que está resolviendo su conflicto. Antes, con el Código Viejo, un juicio era igual a un expediente, y no conocían quiénes eran las partes, no se les veía las caras, algo que alguna vez haya sido ocultado por alguna cuestión puntual. No, las partes no sabían quién era el juez. Bueno, ahora tienen la posibilidad no solamente de verlo cara a cara, sino de hablar con él y decirle y comentarle y explicarle tal situación, porque existe como medio probatorio la declaración de parte. Otra característica de las audiencias dentro del Código Civil la establece el artículo 184 del Código. Sostiene que las audiencias deben ser continuadas, es decir, la continuidad de la audiencia no debe ser suspendida, salvo obviamente que existan casos que lo ameriten, o casos de fuerza mayor. En esos casos va a suspenderse la audiencia y se va a reanudar, se va a diferir la audiencia hasta un plazo no mayor a 5 días para que concluya esa audiencia. Pero la regla general es que siempre existe una continuidad en la audiencia. El código también establece en su artículo 186, estas son normas eh, que son generales para todas las audiencias, la realización de las mismas en sede judicial o mediante videoconferencia. El Código Procesal tiende a que las audiencias se realicen de forma presencial en las salas de audiencias que a los efectos tiene el Palacio de Tribunales. En este caso estamos hablando del Código Civil. ¿Por qué se tiende a que se hagan de manera presencial? Por lo mismo que les decía recién, porque no es lo mismo para el actor, para el demandado, tenerlo al frente del juez a 2 metros, 3 metros, y decir, señoría, esto no es así, o si es así, y poder plantearle alguna preocupación que tengan, alguna cuestión puntual. El hecho de poder hacer la audiencia en sede judicial da cercanía entre juez y parte, y es lo que se pretende con todo el desarrollo del proceso por la oralidad. Puede ser por videoconferencia, por ejemplo por Zoom, sí puede ser, y también se utiliza bastante desde la entrada en vigencia del nuevo código hasta la actualidad por cuestiones
en su momento, en el momento de la pandemia, por cuestiones sanitarias, cuestiones de salud, pero también se utiliza bastante por cuestiones, muchas veces a pedido de partes, porque los actores viven en un lugar alejado, eh, o el demandado no tiene los medios económicos para hacer un viaje hasta mano, suponiendo que vive lejos, o del trabajo no le dan permiso, sin perjuicio de una obligación legal que le den permiso, pero solicitan que sea mediante videoconferencia, entonces el código sí da la posibilidad de que las mismas se desarrollen mediante una videoconferencia en el caso de que las partes estén de acuerdo y así lo soliciten. También puede darse de esa manera por, por cuestiones de agenda del mismo tratado. Supongamos que tienen fecha de sala presencial, porque son salas que son multifueros, las utilizan muchos jueces, eh, con la cantidad de procesos que hay, capaz que hay turnos para audiencia presencial de acá a 2 meses. Pero bueno, se puede fijar de acá a 20 días o de acá a 15 días una audiencia virtual en donde uno ya hace que el proceso no se dilate necesariamente 2 o 3 meses más, sino que por razones de economía procesal corresponde hacerlo por videoconferencia, en beneficio de las partes. Otra característica que establece el código como una obligación es la registración de la audiencia. ¿Registración en qué sentido? En el sentido de que debe ser registrada, pero ya no, como les había explicado al inicio, que eran las audiencias testimoniales, por ejemplo, donde se labraba un acta, repitiendo puntualmente lo que decía el testigo, sino ahora mediante la videograbación, ya sea de la audiencia de forma presencial. Hoy existen cámaras que toman y graban la audiencia completa, desde que inicia hasta que termina, y la grabación, si se trata de una plataforma, videoconferencia, por ejemplo, Zoom. La audiencia no se va a llevar adelante si no se graba la misma. Y este archivo que queda, el resguardo eh, de las partes y del juez dentro del proceso, se firma digitalmente dando veracidad al acto y se agrega al expediente para su consulta posterior, eh, para todas las partes que tienen acceso. Entonces, esta videograbación va a ser las veces de constancia o de feda, firmado obviamente por el secretario, quien va a dar fe en su carácter de fedatario judicial, de fedatario de ley, de que la videograbación es copia fiel, en realidad es lo que ha sucedido ante él en su presencia. Estas son las características generales de las audiencias. Nuestro programa nos pide cuáles son las formalidades de las audiencias, cuáles son la dirección de las audiencias, en cabeza de quién está, y cuáles son los actos que se pueden dar en las audiencias. Ya hemos visto cuál es la forma de las audiencias. Debe ser, en principio, mediante la presencialidad y por un carácter excepcional, mediante una videoconferencia. La dirección está en el caso de los procesos de carácter civil, están solamente delegadas al juez que entiende la causa, no puede ser tomada por ninguna otra persona bajo pena de nulidad, y los actos procesales que se dan dentro de la audiencia se deben esgrimir, se deben plantear en ese momento y no en otro momento. Como les daba el ejemplo de una audiencia de conciliación y proveído de pruebas, en donde el juez va a proveer la prueba, y si yo me quiero oponer a la misma, ese es el momento procesal oportuno para oponerme, y en ese momento el juez va a resolver la oposición, y en ese momento yo podré plantear un recurso de revocatorio de consideración al juez, en el caso de que no haga lugar a la oposición que yo he formulado, y esgrimiendo cuáles son los motivos por los cuales yo entiendo que se debe reconsiderar la, la decisión tomada, y el juez en ese mismo momento va a correr de traslado
así en vivo, todo así como estamos dando la clase ahora. Supongamos que yo estoy fundando el recurso de reconsideración y el juez me dice, muy bien, doctor, tengo por planteado el recurso, al abogado del actor, doctor, mejor lo traslado el mismo y contesten este acto. Y el abogado del actor va a contestar el recurso de reconsideración en ese acto y en el momento que termine de contestar el traslado, el juez va a decir, tengo por contestado el traslado por parte del abogado de la actora y lo voy a resolver en este momento y el juez va a dar su fundamento y va a resolver haciendo o no haciendo lugar al recurso. Bueno, todo eso hace a la oralidad de los procesos, a los actos procesales. Fíjense que estamos hablando de que no estoy planteando un recurso y no existe un escrito, sino que es de manera oral. El juez le corre traslado en ese momento, también de manera oral, hay una cédula de notificación. La contraparte no contesta por escrito, sino que lo hace de manera oral en ese momento, y el juez resuelve de manera oral en ese momento, emitiendo un acto procesal, en ese caso emanado del órgano jurisdiccional, resolviendo eh, mediante un decreto, una disposición, una sentencia, la interlocutoria, a los fines de resolver el planteo en ese mismo acto. Entonces tenemos inmediación, tenemos inmediatez, tenemos oralidad, tenemos bilateralidad, en el caso de que sea un planteo que se le ponga traslado a lo contrario y se resuelva, y en este caso también tenemos, por ejemplo, el planteo de los recursos, la recurribilidad de manera oral, todo en ese momento y en ese acto. Miren la cantidad de actos procesales que hemos tenido dentro de una sola audiencia que puede llevar 1 hora, media hora, 2 horas, depende del tipo de proceso, pero que en la vida de un proceso civil son meses de meses ahorrados y economizados dentro de un largo trayecto del proceso. Bueno, Doctor, hasta disculpe, ¿podría repetir los actos procesales dentro de la audiencia? son ejemplos que le he dado. No, Bien. porque te explico, hay distintos tipos de audiencia. Hay una primera audiencia que es, como les decía, una audiencia de proveído, de conciliación y proveído de pruebas. El juez primero, el juez civil, primero invita a las partes a conciliar y ante la imposibilidad de conciliar pasa a proveer las pruebas. Entonces ahí tenemos los primeros actos procesales emanados del órgano jurisdiccional, que son eh, el provimiento de las pruebas. Después que tiene por admitido una prueba, después que dice téngase por admitida la prueba pericial contable, proceda hacia el sorteo del perito, se hace ahí en ese momento. Se entra al sistema y se sortea el perito. Y un secretario, que es pedatario, dice, salió sorteado tal perito. Y el juez en ese momento notifica a las partes. Y en ese momento el juez le dice, ¿hay alguna causal de excusación del perito? Y las partes dicen, no, yo no, doctor, bueno, yo tampoco. Bueno, queda firme el sorteo del perito. Todos actos procesales que se van dando dentro de la audiencia. No son taxativos, son ejemplos, pero es para que ustedes entiendan, digamos, que los actos procesales con el nuevo código procesal ya no son escritos netamente, sino que son orales, y en este caso son en el momento de la audiencia, bajo la dirección del proceso, la dirección de la audiencia del juez, y tienen que hacerse esos actos por expresa imposición del código, porque si no se hacen en ese momento, precluye la oportunidad procesal de hacerlo y no se lo puede hacer más tarde. Es decir, yo no puedo venir concluida la audiencia, 2 días después, presentar un escrito y diciendo me opongo a la producción de la prueba pericial contable por tal motivo, sino extemporáneo. Usted se debería haber opuesto en el momento de la audiencia en donde el juez admitió la prueba y usted debe decir, planteo una revocatoria al decreto que admite la prueba, oponiéndome la misma por tales y tales motivos. Y el juez lo va a sustanciar y va a dictar una resolución sobre esa oposición. ¿Entendés? Actos procesales de todos lados,
de las partes, del juez, posiblemente de los peritos, si estamos hablando de una segunda audiencia, en donde el código establece que ante los informes periciales presentados, las aclaraciones y las oposiciones se pueden solicitar en la segunda audiencia con la presencia del perito. Entonces se lo cita al perito en su carácter de auxiliar del proceso, y en ese momento el abogado, supongamos, del demandado, le dice: yo tengo que hacerle solicitarle una aclaración al informe pericial que ha presentado el perito, y solicito que me aclare en el punto 2, supongamos, por ejemplo, por qué le da 4 puntos de incapacidad por una fractura de tibia y peroné. Entonces el perito en ese momento va a dar sus razones técnicas, científicas, de por qué ha dado ese grado de incapacidad. Y en ese caso yo podré impugnar, luego de haber solicitado las aclaraciones, podré impugnar la pericia, dando los fundamentos que yo crea que hacen a la impugnación de la misma. Y el juez va a reservar para definitiva la resolución. Y ahí se han dado nuevamente actos procesales de todo tipo. El perito contestando aclaraciones, yo solicitando las aclaraciones, yo impugnando la pericia, el juez reservando la misma para definitiva. Es decir, actos procesales de todo tipo de manera oral dentro del marco de la audiencia. ¿Quedado respondida la pregunta? Bueno, con esto damos por finalizado, si es que no hay más preguntas al respecto, la primera parte de la unidad número 7, y vamos a continuar con lo que resta de la unidad número 7 en la próxima clase, que va a ser el día martes, Dios mediante, de manera presencial, y si no, nuevamente por Zoom. Esto obviamente que está ajeno a nuestras voluntades. A mí me gusta particularmente eh, dar clases de manera presencial, pero bueno, en este caso nos informó la facultad que por el paro de ómnibus en el cual está inmerso la provincia, no se iban a dictar clases de manera presencial, y veremos cómo llegamos al martes que viene. Así que les pido que estén atentos a las comunicaciones que haga la facultad sobre eh, la posibilidad de que se haga o no por Zoom, que me imagino que va a estar directamente relacionado con el tema del paro de ómnibus en la provincia. Ahí me están haciendo una pregunta por el chat. ¿Cómo se llama la segunda audiencia? Bueno, nos acordemos que estamos dentro de un ejemplo. Son todos ejemplos porque no es solamente un solo proceso, sino que son varios tipos de procesos. En el Fuero Penal hay un montón de audiencias, tantas audiencias como planteo algo. En el Fuero Civil hay 2 audiencias preestablecidas. La primera audiencia, que es de conciliación y proveído de pruebas, y la segunda audiencia, que es de producción de pruebas, que es donde se produce la prueba testimonial, de absolución de posiciones y la conclusión del periodo probatorio, y es donde se alega de forma oral, y las partes tienen que presentar su alegato, es decir, hablarle al juez diciéndole por qué su posición es la que debería prevalecer en el proceso, haciendo el mérito o la evaluación de las pruebas rendidas en aula. Esa segunda audiencia tiene un nombre específico, pero es de conclusión del periodo probatorio y de alegatos. Bueno, con esto entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizada de nada a la siguiente figura. Damos por finalizado la clase de hoy, y con la esperanza de poder vernos de manera presencial el día martes que viene, para terminar con la bolilla número 7. Bien, gracias. Bien, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.